Muy bien, para resolver esta ecuación diferencial, y2' más 2y' más y igual a e a la menos x logaritmo natural de x, vamos a usar el método de variación de parámetros. Entonces, en este caso, vamos primero a identificar la h asociada, es decir, el segundo miembro lo igualamos a 0, y de esta ecuación la convertimos en su ecuación auxiliar. M cuadrado más 2m más 1 igual a 0. Si nos damos cuenta, este es el desarrollo de un trinomio cuadrado perfecto, o si no, hacemos un método de aspa simple, m y m, 1 y 1, quedándonos entonces las dos raíces iguales con repetición, y por lo tanto las raíces van a generar el conjunto fundamental de soluciones e a la menos x, pero como tiene repetición, para generar la independencia lineal, entonces la siguiente solución es análoga a la e a la menos x, pero multiplicada por x. Por lo tanto, la solución asociada a la h va a ser c1 por e a la menos x más c2 por x por e a la menos x. Muy bien, entonces vamos a determinar la solución particular, YP. Que usando el método de variación de parámetros, este C1 se convierte en un C1 de X y el C2 se convierte en un C2 de X. Si calculamos la matriz, donde en la primera fila colocamos las soluciones e a la menos X y X por e a la menos X, entonces aquí la derivada de e a la menos X va a quedar menos X por e a la menos X, y la derivada de X por e a la menos X, tener cuidado de que aquí tengo que derivarlo como un producto, que sería la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, resultando e a la menos X por e a la menos X. Muy bien, si calculamos el determinante, haciendo las operaciones respectivas, nos queda e a la menos 2x. Por lo tanto, ese determinante siempre es diferente de 0, al ser una función exponencial. Vamos a calcular la matriz inversa, que sería 1 sobre el determinante, y en la matriz W intercambiamos la posición de los elementos de la diagonal principal y los elementos de la diagonal secundaria. Veamos que los estamos cambiando de signo. Muy bien. Y luego, entonces, la derivada de los parámetros C1 y C2 va a ser igual al producto de la matriz inversa obtenida por la matriz columna formada por 0 y por el elemento e a la menos x, logaritmo de x, que es lo que corresponde al g de x, sobre 1, que es el coeficiente de la segunda derivada. Muy bien, entonces decimos que la primera derivada del primer parámetro es igual a menos x por logaritmo de x. Recordemos que acá, si yo multiplico primera fila por la primera columna, el primer elemento se anula con el 0 y me queda menos x por e a la x por e a la menos x, que se convierte en 1, por lo tanto resulta menos x logaritmo de x. Entonces, el primer parámetro debe ser igual a menos la integral del x por el logaritmo natural de x. Pues aquí recordemos que en nuestros saberes previos iniciales yo tengo la integral de una polinomial por una logarítmica. Esta integral resulta ser el método de integración por partes, ¿no? Ya se convierte en saberes previos. Recordemos que aquí se recomienda hacer u igual a x, perdón, hacer el u igual al logaritmo de x y hacer el db a x de x. Por lo tanto, la derivada del logaritmo va a ser 1 sobre x por dx, y el b sería x al cuadrado sobre 2, y haciendo las operaciones que los invitamos a ejecutarlo, va a resultar que la constante 1, haciendo las operaciones respectivas y dando los mínimos como múltiplos, me va a quedar x cuadrado por 1 menos 2 logaritmo natural de x sobre 4. Entonces, para el segundo parámetro, su derivada
resultó de a 0. Segunda fila, por la primera columna, el e a la menos x por 0 se anuló, e a la x por e a la menos x queda 1 y me queda el logaritmo. Y nuevamente vamos a integrar el logaritmo de x, que sabemos también que esta es otra integral para ejecutarla por partes, ¿no? Llamando u al logaritmo y db al dx, y haciendo el proceso se recomienda ejecutarlo por el método de integración por partes. Ustedes van a encontrar que el segundo parámetro vale x logaritmo del valor absoluto de x menos x. En consecuencia, el yp, que es lo que yo quería encontrar, va a ser el c sub 1 de x, que lo multiplicamos por e a la menos x, y más el c2 de x, que vale x logaritmo de x menos x por e a la menos x. Como ya tenemos el YC en el cuadro amarillo y el YP en el cuadro celeste, entonces sumamos esas cantidades por el principio de que la solución homogénea es la suma del YC más el YP y obtenemos como resultado entonces la solución general. Muy bien, entonces veamos el siguiente caso. Resolver la ecuación diferencial ordinaria y2' menos 2y' más y igual a x cuadrado por e a la menos x. Tengamos en cuenta que el x está elevado a la menos 2, esto es equivalente a tener a e a la x sobre x cuadrado. Por lo tanto, el método de variación de parámetros es mucho más amplio para llegar a obtener la solución de esa EDO. Entonces, involucramos la ídolo homogénea, igualando a 0 el segundo miembro, encontramos la ecuación auxiliar, resolvemos y nos resulta una raíz 1 y la otra raíz con repetición. Por lo tanto, las raíces con repetición me generan un conjunto fundamental e a la 1 de x, e a la 1 de x, pero para generar la independencia, a una de ellas le multiplicamos por x. Y por lo tanto, el y sub c va a quedar c sub 1 por e a la x más c sub 2 x por e a la x. Vamos a determinar ahora el yp, por lo tanto debe ser un c sub 1 en x por e a la x más c sub 2 de x por x por e a la x, en donde nuestro siguiente paso es hallar cuánto valen esos parámetros, tanto c sub 1 de x como c sub 2 de x. Entonces, como tenemos las soluciones del conjunto fundamental, vamos a formar la matriz en primera fila e a la x, x por e a la x, en la segunda fila sus respectivas derivadas, derivada de a la x, e a la x y derivada de x por e a la x, derivada de un producto, que sería derivada de x que vale 1 por e a la x más x por la derivada de a la x que vale e a la x. Entonces, efectuamos el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, cuyo resultado me da e a la 2x, que para cualquier valor admisible de x, el determinante es diferente de 0, por lo tanto se garantiza la existencia de la matriz inversa, que sería 1 sobre 2x, que al multiplicar por la transpuesta, observe que hemos cambiado los elementos en la matriz W de la diagonal principal y los de la diagonal secundaria les hemos cambiado de signo. Haciendo las operaciones para determinar la derivada de los parámetros, vamos a tener entonces que al efectuar esta operación, ¿no? Vamos a tener para el primer parámetro, primera fila, primera columna, este 0 anula todo este término, y cuando multiplique menos x por x al cuadrado, me va a quedar menos x a la menos 1 y el e a la menos x con el e a la x se convierte en e a la 0, por lo tanto me quedó menos 1 sobre x. Planteamos la integral, sabemos que esa es una integral básica que da entonces menos logaritmo del valor absoluto de x.
El segundo parámetro resulta segunda fila, primera columna. Anulo el primer elemento, me queda e a la menos x por x a la menos 2 por e a la x, resultando x a la menos 2. Muy bien. Entonces, planteamos la integral para determinar el parámetro integral de x a la menos 2 de x. Entonces, sabemos que esa integral nos va a resultar menos 1 sobre x. Ya conocida el parámetro c sub 1, el parámetro c sub 2, entonces planteamos que la solución particular sería menos logaritmo de x por e a la x, trabajando con esta expresión, y más el c sub 2, que es menos 1 sobre x por e a la x. A continuación, planteamos la solución general como la suma del y sub c más el y sub p, y luego, entonces, reemplazando los valores obtenidos, planteamos la solución general como c sub 1 por e a la x más c sub 2 x por e a la x, que es la solución asociada a la homogénea, y la solución particular menos e a la x logaritmo de x y menos e a la x. Muy bien, entonces como ven, esto requiere bastante práctica. Les recomendamos desarrollar algunos ejercicios como lo que tenemos mostrados aquí, en donde también le estamos acompañando sus respectivas soluciones. Acá tenemos dos ecuaciones diferenciales e incluso tenemos acá un PBI. Revísenlo, resuélvanlo y si tienen algunas dudas, esperamos sus comentarios. Y si desean conocer un poco más de este material, los invitamos a revisar los videos que se tienen para este curso de ecuaciones diferenciales. Espero que sea de utilidad y mejore su proceso de aprendizaje para el curso de ecuaciones diferenciales.